No mames la tarea. Listo. No mames la tarea. Un chat GPT, ¿no? Ok, en este video vengo a decirte que pienses por ti mismo de una vez. Hacer este tipo de videos a lo mejor antes era obsoleto. ¿Por qué? Porque para un tema, la única alternativa que tenías para investigar era la biblioteca. Había 2 libros de eso y ya. Hoy en día, si quieres, puedes encontrar 300 páginas que te hablen de la misma información. Puedes encontrar 300 datos diferentes sobre 20 años distintos y sobre 20 países diferentes si tú quieres. Hoy en día estamos en una época que, aunque hay mucha información, a la vez hay desinformación. Y esto a lo mejor puede sonar como algo paradójico, pero es así. Hay información porque la hay, porque si no está una página, está un video, y si no un TikTok, y si no un influencer, que ya habló de eso. Y bueno, esto podría parecer algo bueno, pero la verdad es que muchas veces estas noticias cuentan con sesgos o directamente son falsas, y esto es un problema. Esto genera un problema de desinformación, del hecho de que se pueda inventar una noticia y no vaya a pasar absolutamente nada porque la gente lo cree. Y para este punto del video me hubiera gustado mostrarte alguna estadística de lo que son noticias falsas o noticias manipuladas, pero es algo muy difícil de medir. No encontré como tal una estadística sólida. Pero sin embargo, lo que sí encontré son muchos y miles de casos donde literalmente noticias inventadas o noticias falsas y manipuladas han logrado hacer que se crearan conflictos entre países. Un ejemplo era cuando estaba la guerra de Estados Unidos e Irak. Muchas personas eran detractores de esta guerra en Estados Unidos, hasta que llegó una niña que empezó a contar testimonios de cómo los iraquíes dejaban a los bebés de Kuwait, que era el país que habían conquistado en ese entonces, dejaban a los bebés de Kuwait muriéndose de frío, ahí tirados a la intemperie, muriéndose, y esto hizo que todos los detractores de la guerra empezaran a estar a favor. El detalle es que este testimonio de esta niña ni siquiera era de ella, era de una agencia de relaciones públicas que estaba ahí para cambiar la opinión de los detractores. Imagínate hasta dónde llega la desinformación, hasta dónde llega la manipulación que se le puede hacer a la información para hacer que un humano la crea, ¿no? Y la verdad, existen más casos como este. Yo lo saqué de un artículo que vi en la BBC, y si quieres verlo puedes acceder a él, te voy a dejar el link sin problema si quieres enterarte del chisme. Pero yo voy a seguir con el video. Y digo, lógicamente, estos casos de desinformación que se da, de noticias manipuladas o inventadas por parte de países, son tristes, ¿no? Te dan a pensar, ¿por qué nos hacen eso? Pero sin embargo nos llevan al siguiente punto. El ser humano es súper emocional. Si tú le muestras a una persona una causa que le mueva por dentro, que le haga generar empatía, entonces este ser humano, esta persona va a tener más probabilidad de apoyar a la causa. Y el problema no es esto, porque habrá muchas personas y muchas causas que sean nobles, pero hay muchas otras que simplemente se usan para lucrar, para desinformar o para recaudar dinero, para estafar directamente. Somos tan manipulables que cuando vemos a una persona llorando, que cuando vemos una condición mala, queremos ayudar, queremos unirnos a la causa y no pensamos muchas veces de dónde proviene esto. Piensa en todos los youtubers que lloran en sus videos para conseguir atención, para conseguir fama. Piensa en casos de celebridades que se victimizan, ¿no? Como el caso de Amber Heard y de Johnny Depp. Piensa, un ejemplo gracioso, ¿no? Las noticias que le hacían a Auronplay y a Luisito Comunica. Piensa en todas las veces que se han hecho colectas que parecían nobles y que resultaron ser estafas. Y como estos hay miles de casos en el año, porque saben cómo llegarnos. Y como a la hora de llegarnos somos emocionales y no pensamos, directamente apoyamos las causas que muchas veces no son nobles. Ahora que estoy hablando de youtubers y de videos, paso al siguiente punto. Otro problema que yo tengo con la información actual es que la mayoría está en videos de YouTube, de TikTok, está en Facebook y etc. Y digo, esto no estaría mal en principio porque hay muchos noticieros formales, ¿no? Hay muchos noticieros que te entregan las noticias bien, pero existen otros que no. De hecho, la mayoría de páginas que te dan noticias en TikTok, en Facebook,
tú puedes ver que son informales, o sea, te metes y tienen de que 100, 500 seguidores, o que están apenas creciendo, tienen unos cuantos miles, ni siquiera tienen un nombre hecho, pues, y son páginas que no te ponen enlaces, no te dan contexto, o simplemente te ponen el video ahí sin ningún contexto, y eso genera más problemas. ¿Por qué? Porque la gente opina, y no opina, por así decirlo, con una opinión inteligente y que aporte. Opinan desde su ignorancia, desde lo que sintieron, ¿no? Porque somos emocionales, acuérdense. Desde lo que yo siento, voy a empezar a transmitirte a ti lo que yo siento, y entonces todo se genera un debate que no termina. ¿Por qué? Porque son noticias amarillistas, y porque la gente que está comentando está en otro país, en otra ciudad, y realmente no puede aportar a la causa. Esto es un problema, porque ya ahora, aparte de la desinformación, de que nos manipulan mediante la sensibilidad y de que hay mucha información amarillista, nosotros nos empezamos a pelear y a generar debates por cosas que a veces ni siquiera tienen ningún sentido, porque son de hace muchos años o porque no tienen ni siquiera un contexto hecho y derecho. Digo, para este punto no quiero decirte que todos los videos que ves de noticias son malos y que no debes de opinar. Lo único que te estoy diciendo es que si vas a opinar, que sea desde una posición de que te informaste, de que sabes del tema, y que no creas lo que dicen estas páginas que no tienen fundamento. O sea, mínimo chécalo 2 veces o consulta algún link, infórmate aparte antes de opinar. ¿Por qué? Porque no vas a aportar nada si nada más comentas así, sin saber, básicamente. Bueno, pero vamos a hacer un resumen rápido de la información que llevamos hasta ahora. Podemos concluir rápidamente que las noticias falsas engañan. Pueden dividir países, crear conflictos, manipular gente y nos dan una visión sacada de contexto de muchas cosas. Al ser nosotros tan emocionales, recibimos constantemente noticias amarillistas que nos hacen conectar con causas que a veces no son nobles y que a la vez nos mantienen más tiempo en los medios de comunicación, que acuérdense que es lo que los medios de comunicación quieren. Hoy en día, aparte, el internet es el chisme más profundo que podemos encontrar. Solo basta con meterte a Twitter y ya tienes 1000 tweets de una noticia, 1 millón de comentarios, y ni siquiera sabes si la noticia es cierta o si es sacada de contexto. Y todos los comentarios te hablan en base a una opinión ignorante, o la mayoría, ¿no? No se informan y simplemente opinan y hacen que se genere un debate enorme. Para mí, este es el contexto actual con la información que tenemos. Se está transgiversando todo, y no solo hablo de información científica, que también puede darse el caso. Hablo de información del día a día, ¿no? De sucesos, de cosas que pasan, de polémicas, que todas nos movilizan y todas nos desinforman en la mayoría de sus casos, ¿no? Este es el contexto actual que yo veo con las noticias y con la información que tenemos con el internet y con las redes sociales. No estoy diciendo que todas las noticias sean así, estoy hablando de los extremos, ¿no? Lógicamente estoy hablando de las veces que se saca de contexto, estoy hablando de todas las noticias falsas y de todas las noticias que se hacen para lucrar. Pero lamentablemente, este hueco que les estoy diciendo, aunque sea un extremo, es algo que se ve mucho en la sociedad, por eso hace falta remarcarlo. Y por eso hoy en día te quiero invitar a que cambies todos los patrones que favorecen a que esto siga existiendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que dejes de hablar desde tu ignorancia. O sea, como quien dice, si no sabes qué aportar a un comentario, a una conversación, mejor guárdatelo o infórmate y aporta. También te quiero pedir que dejes de consumir este tipo de noticias que son sumamente amarillistas y sacadas de contexto, y que si te sale alguna, en vez de sentirte mal, en vez de enojarte, en vez de que te dé rabia, infórmate. O sea, si ves que la página es de Noticiero 69XD, no le hagas caso. O sea, si tú ves que viene de una página así, duda, infórmate de páginas formales, de páginas hechas y derechas. Y también te quiero invitar a que siembres tu pensamiento crítico. Para mí, el pensamiento crítico es el meollo de este asunto. Es la solución que tengo ante el problema que te estoy mostrando. El pensamiento crítico básicamente es que tú logres sembrar tus opiniones en base a un punto de vista crítico, informativo. O sea, no hablar desde tu ignorancia y no hablar desde el pues yo pienso o mi tío me dijo. No, informarte y después hablar con razonamiento y también entendiendo los puntos de vista externos, porque ese es otro problema que tenemos. Hablamos desde lo que pensamos y no vemos que todas las personas pueden opinar de maneras diferentes. Esta sería mi conclusión para este video. Siembra un buen pensamiento crítico. Entiende cuáles noticias te sirven, cuáles no, cuáles te quieren manipular y cuáles simplemente son amarillistas y son para venderte. Cuáles son estafas, qué causas no valen la pena.
quiero que empieces a plantearte esto. Empieza a dudar de todas las cosas que te salgan porque no todas son viables, no todas te van a servir. Inclusive este video a lo mejor no te sirve, este video a lo mejor es amarillista y yo no lo sé, a lo mejor tiene información que no es fundamentada. Tienes que dudar de la mayoría de cosas que ves hoy en redes sociales. ¿Por qué? Porque así nos tiene este mundo. Tienes que aprender a dudar y a pensar por ti mismo. Y digo, a lo mejor se escucha muy extremista, pero es que este mundo te orilla directamente a no pensar. Entonces decirte que pienses por ti mismo puede sonar algo extremo, pero es lo que tienes que hacer siempre. Siempre tienes que cuestionarte, siempre tienes que pensar y es algo que te va a ayudar para toda tu vida. Y ya, sin nada más que decir, reflexiona, infórmate en todo en tu vida y ya. Esta sería mi despedida, espero haberte ayudado. Ya sabes qué hacer si te gustó el video.